Desde los orígenes de nuestro universo se ha llenado este mundo de grandes misterios, con la conocida y más reconocida científicamente teoría del Big Bang, que ha tratado de explicar cuáles son los sucesos que dieron origen a nuestro mundo. Con las teorías empiristas se ha tratado de explicar el origen de la vida, esas pequeñas células que surgieron y fueron evolucionando, fueron adaptándose poco a poco hasta llegar al Homo sapiens, el hombre que piensa, el hombre de logos. Hemos evolucionado como sociedad y en cada sentido de nuestros factores humanos. Nos hemos llenado de preguntas y hemos tratado de responderlas para tener predominio sobre la naturaleza y conocer más nuestro entorno. Tantas incógnitas que se han tratado de responder de diversas maneras, pasando del logos mítico a la creación de la filosofía. ¿Hemos sido víctimas de nuestras propias acciones? ¿Somos hijos de la historia? Recordemos cómo desde los inicios el ser humano siempre buscó una manera de afrontar la realidad para darle respuesta a las interrogantes que no podían tener una explicación directa o sencilla. De ahí surgieron los mitos, que dieron pie a las cosmogonías, que hicieron que la misma gente llevara una vida mítica y heroica. El mito explica cómo está constituido el fondo de las cosas. Es caprichoso, transformable, impredecible e inteligible. Marca incertidumbre, conjetura y heroísmo, debido a que todo vino del azar, es un desorden. En esta vida mítica todo era arbitrariedad, la cual estaba en manos de los dioses que poseían todo el poder. Esta manera de explicar la realidad también trataba de explicar los hechos naturales, no solo los antropológicos, tales como desastres naturales. Esto también provocaba que los hombres llevaran una vida heroica, sin sentido ni razón, que venía de la nada y que iba hacia la nada, una inconsistencia total, un mundo que se rige por la ley de la metamorfosis. Totalmente opuesto a esto nace la filosofía, que llega y destruye las preconcepciones y expectativas míticas. La visión filosófica nace como aquel medio que crea en la verdad y en hacerlo mediante el diálogo con el logos. Se puede llegar a algo universal, a lo común, a esto mediante la razón y generar esa capacidad de reflexión. El discurso filosófico tiene un espíritu retórico, dialéctico. Se centrará en la interrogación del mundo y en la actividad del pensamiento humano. La filosofía generará diversas preguntas como ¿qué es la existencia? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es la belleza? ¿En qué radica el ser humano? ¿Qué es lo real? Va a generar esas preguntas y será el medio mismo para responderlas. Entonces, la filosofía supone frente al mito que hay algo, y no una nada como suponía el mito. La filosofía nos dice que hay una concepción del todo, y puede haber diversas concepciones del origen. Ante esta opción se muestra o tener diferentes concepciones del origen o regresar filosóficamente al mito. Y con esto, ¿a qué nos referimos? Que el filosofar nos puede llevar a la nada, nos mantiene en el mito. Entonces, ¿la realidad tiene un fundamento o no lo tiene? Y cuando la filosofía habla con lo que tiene en la mano, se vuelve mítica, porque asume la nada. En ocasiones, la filosofía recupera en diálogo la posición contraria y a veces el enemigo gana. Hagamos un resumen de las diferentes concepciones de la realidad para entenderlo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a... Hagamos un resumen acerca de los fundamentos. Comencemos con los primeros filósofos, los cuales asumían que todas las cosas provienen de un inicio de tipo material. Entienden el principio de todas las cosas como aquello de donde salen todos los seres vivos y a donde va a parar toda la destrucción.
Esto se trata de una sustancia que permanece bajo las diversas modificaciones. La naturaleza es quien produce todas las demás cosas. Entre estos filósofos se encuentran Tales, Anaximandro, Parménides, Pitágoras, Leucipo y Demócrito. Ahora hablaremos de los conocidos como atomistas. La escuela atomista toma elementos de lo tradicional y halla una nueva solución al problema de la universidad, del ser y de la pluralidad de las cosas. Tales de Mileto fue un pensador griego, un matemático y astrónomo. Él es considerado por muchos como el padre de la filosofía, ya que fue el primero en buscar una explicación lógica a todos los fenómenos que anteriormente se explicaban como mitos. Él, mediante la observación de su entorno, llega a la conclusión de que todo está hecho y viene del agua. A este principio se le llama Arjé, pues dice que el agua es el principio de todas las cosas. Todo lo vivo tiene un porcentaje de agua, por lo que el origen remonta al agua. Después tenemos el periodo helenístico, donde surgieron importantes escuelas, como los epicureístas, que se basaban en el placer, es decir, buscar el placer y evitar el dolor. Epicuro toma a los atomistas e incluso llega a atribuirle un peso a los átomos. Decía que a veces hay que aceptar un poco de dolor para después aceptar uno mayor. Las fuentes principales del placer son la amistad, la vida sencilla, la paz mental, y consideraban que llenarse de lujos es riesgoso y no beneficioso. También estuvieron los estoicos, teniendo a Zenón de Cito como su más claro representante. Eran totalmente materialistas, todo lo que vemos y sentimos está hecho de materia. Los estoicos se llaman así porque se dedican a dar clases en las estatuas, y hablaban principalmente de la vida mediante cuestiones que podemos controlar. Ellos deseaban la tranquilidad por medio de metas internas, aquello que sí se puede controlar, solo vale la virtud de uno mismo. Platón fue un filósofo de suma importancia, y por lo tanto es de los más conocidos y estudiados. La principal influencia que recibió fue de Sócrates. Es la oposición de Heráclito, ubicándose entre lo inmutable de ser y el devenir del mundo sensible heraclitiano. En el medio ubica Platón al mundo de las ideas. Con su conocido mito de la caverna, Platón nos explica cómo hay una realidad sensible, que es en la que estamos, podemos tocar y sentir. Esta realidad es imperfecta, mutable y efímera, mientras que el mundo de las ideas es aquel que es perfecto, inmutable y universal. Por eso Platón se inscribe en el idealismo ontológico, se opone al materialismo, pero no al realismo. Aristóteles fue el más importante discípulo de Platón, aunque sus filosofías no coinciden en casi nada. Él define la filosofía como la ciencia de las primeras causas, ciencia de los primeros principios que en la realidad. Él pretende la creación de una nueva terminología filosófica y la sistematización del saber. Explica los fenómenos de igual manera que sus antecesores, se opone al mundo de las ideas, nos conduce al mundo del ser y crea su propia metafísica en la cual distingue substancia, potencia y acto. Estas dos últimas exigen un motor inmóvil, una causa inicial. Él manifiesta el problema del ser mediante la política, la ética, la lógica, la retórica y la naturaleza. Plotino fue un filósofo romano neoplatónico que se centró en dos preguntas fundamentales. ¿Cómo se relaciona el mundo inteligible del mundo sensible? ¿Cómo surge lo múltiple de los uno y lo uno de lo múltiple? Para responder a esto desarrolla su filosofía, donde lo uno es la unidad suprema del ser del bien, es la causa de todo y es incognoscible. El nous o el logos es el autorreconocimiento y el autoconocimiento. El alma es la que conecta el nous con el mundo, es un simple medio. Él quería enseñar el camino que conduce a la unión interna con el uno, por lo cual el fin del hombre es reencontrarse con la unidad, volverse nuevamente al todo. Después llega la escolástica, que es conocida por ser la época en la que se utilizó la razón para comprender la metafísica de la revelación cristiana. Hubo grandes pensadores en esta época, distinguiéndose entre ellos San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. El primero fue conocido por ser en su juventud una persona intelectualmente muy inquieta, que no lograba encontrar respuesta a las incógnitas. Recorrió y aprendió de varios grupos, pero ninguno lo lograba convencer. San Agustín mezcló el neoplatonismo con el cristianismo y relacionó de manera estrecha la fe con la razón. Ambas son necesarias para llegar a la unidad máxima, que es Dios, y toda fe que no fuera acompañada de la razón se consideraba una herejía. Santo Tomás, por su parte, llega al equilibrio intelectual, atribuye cualidades a la fe y a la razón de manera que éstas se complementen. La fe perfecciona la razón, y la razón fortalecerá y sustentará la fe. Es así como él logra establecer 5 vías para demostrar la existencia de Dios a través de la razón, por medio de una deducción lógica. Hegel fue un filósofo idealista alemán del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, al cual le tocó vivir y experimentar en el esplendor del iluminismo que puso a la razón y a la ciencia como la nueva manera de ver este mundo. Es así como nace la filosofía como una ciencia. Hegel nace en una familia sumamente religiosa,
lo cual fue una de las mayores influencias para desarrollar su filosofía de la manera en la que lo hizo. La filosofía de Hegel se basa en la relación de la naturaleza y el espíritu. Él dijo, lo real es racional y lo racional es real. Parte de la idea de que todo es cognoscible y que todo se relaciona a su vez con todo. Además, desarrolla la dialéctica del amo y del esclavo, en la que dice que todo ser intenta dominar al prójimo, y el dominio se logra cuando el otro reconoce el dominio mismo. Es decir, que hay una lucha constante por el reconocimiento. Después tenemos a Marx, bastante conocido por su filosofía y su papel influyente en otros campos como la economía y la sociología. Es iniciador de lo que posteriormente se acuñaría como el materialismo histórico. Este es la tesis en la cual la conciencia del hombre no es la que determina el ser, sino es que es su ser el que determina su conciencia. La producción de las ideas y las representaciones, la conciencia se halla en el primer lugar vinculada a la actividad material y a las relaciones materiales entre los hombres. El hombre, a su vez, se manifiesta en la política, en las leyes, la moral y la religión, por lo cual se ve productor de sus propias presentaciones e ideas. Entonces, es el trabajo y la transformación de la naturaleza la que determinará al ser. Karl Jaspers, por su parte, fue un filósofo y psiquiatra. La mayoría le adjudica una filosofía existencialista, en su parte porque se explaya ampliamente en las raíces de ese pensamiento en Nietzsche y porque el tema de la libertad individual es una constante en su obra. Jaspers señala que al cuestionar la realidad, enfrentamos los límites que la ciencia no puede traspasar. En este punto, el individuo enfrenta dos opciones, hundirse en la resignación o dar un salto a lo que Jaspers llama la trascendencia. Al dar este paso, los individuos confrontan su propia libertad ilimitada y pueden finalmente experimentar la auténtica existencia. La trascendencia es para Jaspers lo que existe más allá del mundo del tiempo y del espacio. Muchos lo relacionan con su contemporáneo, Martin Heidegger, que ambos buscaron explotar y explicar el significado de ser y existencia. Heidegger intenta definir y conocer al ser mediante lo ontológico. Llega a la conclusión de que el ser no es ni Dios ni la causa del mundo, es hecho, finito, y el hombre es el único ente que nos podrá conectar con el ser. Es por esto que él problematiza al hombre. Él inventa una palabra en alemán, Dasein, que significa el ser ahí, y refleja la realidad humana. La esencia del Dasein reside en la existencia. Lo típico del hombre es existir, dar sentido a las cosas con el mismo ser que él lleva consigo. En fin, con esta breve historia de la filosofía desde el punto de vista del fundamento, podemos percatarnos de la importancia que es el contexto histórico y el medio exterior en el que alguien se desenvuelve para que éste determine su vivir. Un filósofo es un hombre de su época, y esto es sumamente notable. Para comprender nuestra realidad tangible, el mundo en el que vivimos, es importante analizar la historia de la cultura, aquella rama sociológica y humanística que estudiará el cómo ha vivido el ser humano a través del tiempo y cómo ese vivir ha influido en nuestro vivir contemporáneo. Vivimos en un mundo teledirigido, como diría Giovanni Sartori, gobernado por los medios de comunicación masiva. Consumimos y creemos lo que vemos, según su teoría en Homo Videns. Pero, ¿qué es lo que vemos? Durante la cual se... Vivimos en una encrucijada histórica, donde la contaminación que hemos creado terminará por destruirnos, y en lugar de preguntarnos por cómo resolver los problemas de la guerra, ¿qué hacemos?
Ponemos felizmente centros comerciales que no hacen más que apoyar a nuestro consumismo y llevarnos a un autorreconocimiento falso. En todo este proceso de nuestro vivir contemporáneo se ve influenciado por la globalización y el capitalismo. Regresando o retomando la teoría marxista con su materialismo histórico, da las bases de lo que hoy en día forma la teoría político-económico, donde la élite tomaría el papel del burgués, la clase pensante de la clase media y la clase dominada de la clase baja. La clase élite será aquella que se encargará de generar estrategias como el consumismo, para que la clase pensante no se rebele, porque esta clase se le adjudica la facultad del pensar, y por lo tanto crear conciencia para crear revoluciones y derrocar a la clase dominante. Cada clase se dedica a proteger sus ideales, la clase dominante a mantener el control mediante el uso de estrategias para mantener a la clase pensante en su lugar. La clase pensante a llegar a una sociedad más pensante y analítica, y la clase dominada a seguir tratando de llegar a la igualdad y la justicia política. Hoy en día también contamos con la llamada globalización, que tanto ha influido para el progreso de la sociedad, en el sentido de adquirir de manera paulatina a una sociedad más unificada, con ideales liberales que busquen el bien privado para después buscar el comunitario, como ha dirigido a nuestra sociedad en un sentido negativo. El problema de la globalización se ha demostrado por medio de estudios sociales que también ha influido en el aumento de la pobreza por la mala distribución de los bienes. También ha contribuido a la globalización étnica y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces Marx, siendo un hombre del siglo XIX que pudo observar todo esto en su entorno y concretar así sus ideales en el materialismo histórico, marca una base sumamente importante para comprender a las comunidades contemporáneas, que nos seguimos rigiendo por esa estructura jerárquica. Por lo tanto, la filosofía de Marx dirá que el fundamento del hombre es el trabajo, ya que se ha visto más al hombre de la clase dominada, que vive toda su vida enajenado a la realidad, y siendo sus ideales máximos tener una mayor riqueza. Pasa toda su vida en este ciclo, ya que no logra salir de ese círculo de consumismo y trabajo. Un ejemplo de esto es que estamos viviendo una etapa difícil y conflictiva de transición y de grave inestabilidad, que nos conduce hacia rutas inciertas, confusas e inoperantes. Cada día hay mayor miseria y desaliento en nuestro país, en un ambiente donde impera la desigualdad social y la discriminación. No es difícil obtener el respaldo de millones que viven marginados de la bonanza económica y objeto de discriminación. Hablamos del fenómeno AMLO, el presidente de México. Se ha convertido en un fenómeno sociológico y de gran aceptación en nuestro país. ¿A qué se debe tanta fama? ¿Qué consecuencias y repercusiones nos genera? Recordemos a Aristóteles, quien establece que la democracia es, pues, el gobierno de los pobres, ya que es la pobreza la que caracteriza a sus gobernantes y no la libertad de la que participan todos. Por consecuencia, López Obrador se convierte en la base natural de respaldo de los sectores más vulnerables, reafirmando así lo ya dicho por Aristóteles. La oligarquía se transforma en democracia cuando los pobres se alzan con el poder, y viceversa. La oligarquía se define por el linaje, la riqueza y la educación. Las notas de la democracia parecen ser las contrarias. Podemos entender de mejor manera el respaldo de este fenómeno recordando el pensamiento de Deleuze, en el que el deseo es tanto biológico como constructor de un sujeto individual, como constructor de un colectivo político. Este pensamiento nos permite explicar por qué las ideas de Andrés Manuel, ofreciéndonos restaurar la llamada dignidad perdida, han tenido una elevada aceptación. Es importante destacar también que en la actualidad vivimos en la era de la pasividad civil, o como diría Heidegger, en la existencia inauténtica. No se piensa, no se crea, solo se asume y se imita, no se reflexiona. Todas las mañanas las conferencias matutinas de nuestro presidente se transmiten por medios de comunicación y redes sociales. Tal ha sido el grado de aceptación que a la fecha se suman más de 46 millones de reproducciones. Si todos la ven, pero pareciera que a la gente le hace sentirse bien con reconocer los problemas, pero no los remedios. Este mecanismo adoptado contempla una visión deteriorada de la noción aristotélica de la vida contemplativa. La vida contemplativa consiste en el acto del intelecto y en el acto de la percepción sensorial. Alcanzar la contemplación en ese sentido sería percibir qué vemos cuando vemos, qué escuchamos cuando escuchamos, qué pensamos cuando pensamos, y percibir que existimos cuando percibimos y pensamos. Y más felices seremos cuanto más capaces seamos de poner en acto estas facultades. ¿Realmente vivimos tan enajenados? What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives.
Una visión horrible e inquietantemente detallada de los Nada que decir. En vez de transmitir algún sentimiento profundo o trascendental, usan las más fáciles y convencionales estrategias de poner un montón de culos y tetas para llamar la atención fácilmente, y mostrando una masculinidad que se glorifica a través de los excesos del Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais... El mundo es un caos. Cuanto más se tiene, más se quiere. Somos seres sociales y empáticos, pero también somos seres crueles y egocéntricos. Creamos, destruimos, damos y quitamos. Pero ¿por qué somos así? ¿Qué nos impulsa a ser así? ¿Qué nos ha empujado a ser así? Aristóteles nos define como un animal, pero un animal toma lo que necesita. ¿Por qué el ser humano no? Bueno, porque nosotros somos el son político, el animal político. Lo político se desarrolla en lo social. Lo que lo diferencia de otros animales es que puede vivir en comunidades y desarrollar su vida en ciudades. Al mismo tiempo somos un animal simbólico, dice Ernest Cassirer. Esto porque usamos símbolos y tenemos la capacidad de abstraer. Un claro ejemplo es el lenguaje. El mismo Aristóteles dice que el objetivo del hombre es la felicidad. Pero actualmente, ¿qué hacemos para conseguirla? Bueno, Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, considerado el padre de la psicología humanista, desarrolla una teoría sobre deseos y necesidades del ser humano. Estos deseos son la motivación del ser humano. Y esa motivación se basa en el objetivo de cumplir y satisfacer estas necesidades. Estas necesidades son clasificadas en una jerarquía, dependiendo de cuánta importancia tengan para nuestro bienestar. Y entre más necesidades básicas se cumplan, más deseos tendrá el hombre, deseos más elevados, lo que nos viene a una jerarquización que se considera la jerarquización nos da como resultado la pirámide de Maslow. En la punta se encuentra el reconocimiento y la autorrealización. El problema con la sociedad actual es que cree que este reconocimiento está en el reconocimiento social, que esta autorrealización también está en eso. No nos damos cuenta que es una simple aceptación en lugar de un estándar de felicidad. Aristóteles nos dice que nuestro objetivo es la felicidad, pero nuestra felicidad actual es una felicidad enajenada, basada en este reconocimiento. Desmenucemos el siguiente ejemplo. Las Kardashian. Las dueñas de la farándula y el espectáculo parece que no son relevantes ni dignas de analizar, pero debemos de tomar en cuenta que son parte de nuestra cultura y nos pueden dar un reflejo realista de nuestro mundo actual, aunque no lo parezca. Empecemos por Deleuze. Deleuze dice que el ser humano es un ser construido por lo social y a la vez es un ser de deseo. El humano, al saberse finito, busca la trascendencia, y hemos dicho que esta trascendencia es el reconocimiento. ¿Qué tienen estas mujeres? Bueno, dinero y fama. Ese reconocimiento y esa autorrealización que todo el mundo quiere. ¿Y qué te da el dinero y la fama? Bueno, te da posibilidad. Posibilidad de hacer y malgastar como tú quieras y comprar lo que tú quieras cuando tú quieras porque puedes hacerlo. Porque es evidente que estas mujeres pueden gastar en un anillo 1.4 millones diarios, mientras que gente pasa hambre diario. Lo que nos lleva a otro punto importante, que es la indiferencia que siente la gente actualmente, porque es más fácil ignorar lo que pasa en el mundo, voltear la cara y hacer como que no pasa nada. Cuando en la antigüedad lo más importante era el conocimiento para llegar a la perfección, porque un hombre que sabía de su época era un hombre de su época. Este pensamiento, esta manera de querer trascender, llega a niveles masivos. No solo por
la publicidad inmensa en los medios de comunicación, que esta guerra del lenguaje también forma parte para esta manipulación, pero también está el identificarse. Porque en este tipo de reality shows que realizan estas mujeres, donde cuentan su vida y esas cosas, hay cantidad impresionante de personajes, que es casi imposible no identificarse con alguno, porque incluyen a las minorías, no por nada se casan con negros. Y no solo eso, también te dejan invadir su vida privada mediante los chismes, mediante los comentarios, y responden preguntas de sus gustos a la gente, y cuentan con videos sus intimidades, sus traumas, y te hacen sentir que eres visto, tocado y nombrado por ellas. ¿Por qué? Porque te hacen creer que ellas son una amiga más para ti. Te hacen creer eso, pero no es verdad. Simplemente te cuentan lo que te quieren contar. Y lo que no se cuenta queda en la incertidumbre. Y no nos gusta el sentimiento de incertidumbre. Así que cuando nos dan esta información ya es tarde, porque nos hemos clavado en este sentimiento y creemos que ellas son poseedoras de esta verdad que nosotros no somos capaces de tener. Esta verdad que nos hace caer en el mundo del se dice, porque ni siquiera es verdad, porque actualmente el que cree que tiene la verdad es un loco. Pero bueno, estas mujeres que según promueven el empoderamiento femenino y llevan un matriarcado, no son más que un reflejo claro del capitalismo en el que hoy vivimos, de que este capitalismo promueve una desigualdad y de que el hombre se ha ido destruyendo a sí mismo por no ser capaz de lidiar con el sentimiento de incertidumbre. Vivimos en una encrucijada histórica, donde la contaminación que hemos creado terminará por destruirnos, y en lugar de preguntarnos por cómo resolver los problemas de la guerra, ¿qué hacemos? Ponemos felizmente centros comerciales que no hacen más que apoyar a nuestro consumismo y llevarnos a un autorreconocimiento falso. El ser humano es un animal y como animal comparte características con estos. Sin embargo, no es así, hay un accidente. Y es que nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos un logos. Este logos nos ha hecho preguntarnos por el mismo, por el ser, nos ha hecho capaces de preguntarnos por nuestra existencia, de sentirnos vivos. Y eso es un sentimiento que te provoca felicidad, pero al mismo tiempo te da una terrible carga existencial. Porque saberte consciente de tu existencia es saber que algún día vas a estar y algún día ya no vas a estar. Te hace consciente de que algún día vas a morir. Y el ser humano, en el miedo de no estar, ha creado cultura y esta cultura ha creado fórmulas de inmortalidad. Es por eso que queremos tener un legado, es por eso que queremos tener hijos, dejar una firma en una obra de arte, pintar, crear y todo el material humano que conocemos, porque queremos dejar una huella en todo. Sentimos el impulso de poseer muchas cosas porque esto nos sugiere que podemos vivir eternamente. Y un ejemplo de esto es las redes sociales, las cuales son plataformas en las que los jóvenes pasan mucho tiempo. Estas plataformas tienen un objetivo en común, que es la mayor cantidad de visualizaciones, la mayor cantidad de likes, la mayor cantidad de retweets. Pero, ¿por qué cobran tanta importancia estas cosas? ¿Por qué es que son tan importantes? Los humanos tenemos la necesidad de buscar una forma de lograr trascender. Las redes sociales nos dan una falsa idea de trascendencia. Buscar hacer cosas que llamen la atención de otros para de esa manera encontrar nuestra trascendencia y el sentido. La mayoría de los jóvenes son vistos, pero no tocados. Eso significa que todas sus relaciones y su vida se mueve alrededor de las redes, de la imagen que dan en estas, de las conversaciones que tienen ahí y de las amistades con las que se relacionan en las plataformas. Pero en el mundo real perdemos nuestra humanidad. Nos hemos olvidado de la trascendencia que los filósofos habían pensado, porque esto implicaría una jerarquía. Lo olvidamos para dar paso al dominio de las cosas, sin reconocer que en realidad esas cosas son las que nos devoran. Nos creemos capaces de compartir imágenes, pensamientos que se dicen auténticos,
que repetimos y compartimos estas publicaciones. Ya no existe el individuo, porque ahora el otro piensa lo mismo que tú piensas. Ha de conocer de tu vida que ya no es privada, y sin darte cuenta te has vuelto dependiente de estas plataformas. Nos vemos arrojados al mundo virtual, porque nos creemos dueños de este mundo. Cada publicación hecha muestra solo lo que quiere mostrar, nos da la capacidad de opinar sin dar la cara, hablar sin reflexionar. Realmente que esta falsa trascendencia nos lleva a la vida inauténtica, a creer que mediante estas fotos, videos y palabras guardadas en lo que llaman nube, seremos recordados. Algún pedazo de nosotros se ha quedado allí, con la esperanza de no reconocer nuestra finitud, porque la gente ya no tiene empatía ni humanidad. Encuentras en Facebook y en YouTube videos sobre violencia y a la gente no le importa, se muestra indiferente como si no importara. Es un espectáculo para ellos. No se documentan sobre los sucesos y se justifican en sus pensamientos. El video que vi decía que este tuit hablaba de... Pero jamás se rectifica su información, jamás se profundiza en el tema. ¿Por qué? Por esa avidez de novedades que nos rodea. Es imposible detenerse cuando el impacto de la información es demasiado. Pasar de una cosa a otra. Publicidad manejada por el señorío de otros sin dejar posibilidad a la crítica. Nos hemos convertido en seres visuales, invadidos por el video, lo único que actualmente prevalece, porque únicamente atestigua, no tiene tendencias, puesto que solo muestra. Su posibilidad radica en ser ese conjunto de acontecimientos narrados, una inmanencia real sin trascendencia. E incluso esa inmanencia no es tangible, simples discursos para convencer sin promover la comprensión de la audiencia. Asumida la muerte de Dios no hay criterio, no hay referencia de bien y mal, no hay jerarquía como ya habíamos mencionado. ¿Pero qué significa que no haya criterio? Que no haya un límite. Si Dios ha muerto al igual que la razón, lo único que nos queda es vivir del deseo. El ser humano se ha vuelto un animal que solo busca los medios para su meta, viviendo de una lucha de contrarios, sin considerar el daño que le hacemos al prójimo. Hemos perdido la humanidad realmente. La pérdida de Dios nos hace a los humanos solo animales. Usamos la razón como una simple herramienta. Nuestro objeto es el deseo. El deseo nos lleva a la repetición, lo que podría ser algo positivo. Lo malo es que nuestra repetición no es una repetición creadora. En las redes vemos miles de fotos que, aunque parezcan diferentes, son productos de este deseo. Lo que lleva a estas creaciones repetidas son básicamente lo mismo y no llevan a una mejora. Por ejemplo, las fotos que suben las parejas posando de cierta manera, una sola persona las ve en las redes y siente el deseo, que desea todo el conjunto, desea una pareja y una foto en la misma posición, por lo que probablemente cuando esta persona tenga pareja tomará una foto en esa misma posición. Pero detrás de todo esto, ¿qué hay? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Recordemos, Dios ha muerto. 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 En el mundo actual tenemos una clara influencia del modernismo y de los totalitarismos que surgieron antes y después de eso. Antes había una forma de pensar, algo absoluto, un logos que era la base de todas las cosas. Pero luego desaparece esta metafísica clásica y llegan los totalitarismos. Hoy en día los medios de comunicación masiva nos han dado un totalitarismo ideológico, una visión del mundo y una guerra de lenguajes. Como en el contexto de Deleuze, el cual tenía un rechazo a la metafísica clásica, debido al totalitarismo de su época. Él estaba en contra del logos, del orden inmanente e inmutable. Estaba en contra de un mundo y de un sistema. Y sin logos, se regresa a la arbitrariedad, al materialismo. El capitalismo es un totalitarismo desigualitario, que crea clases sociales donde la burguesía goza de este orden. Al morir Dios, se pasa de una vida feudal a una vida burguesa, una vida privada, donde importa más el bien privado que el bien común. Nos ha llevado a ser más individuales, y por eso comenzó la diferenciación de casas. La burguesía creó los suburbios, el mundo de la vida íntima, un mundo de individuos, de familias, en general una vida privada. Es la evolución de la sociedad que nos ha golpeado fuertemente en la actualidad. Vivimos los resultados de esta revolución que a su vez trae más revoluciones.
Vivimos una existencia enajenada y dirigida, que también nos ha hecho olvidar lo fenomenológico y lo trascendental, dejándonos en una existencia meramente cerrada. Creemos en el orden político, en el creado por nosotros, porque estamos tan encerrados en nuestra propia jaula que resultará difícil salir de ella. Y nos estamos acabando. Estamos siendo destruidos por nuestra propia creación, consumidos por nuestro consumismo. Nos estamos acabando el planeta y si no hacemos algo rápido, también seremos víctimas del miedo existencial al ser olvidados. Parece que estamos terminados, tan sumergidos en nuestras construcciones imaginarias, olvidándonos de lo meramente universal, y no lo universal con beneficio privado. Podríamos regresar a lo trascendental que refleja el trasfondo de nuestra vida y nos da libertad, como dice Jaspers. Podríamos vivir una existencia auténtica y vivir con las posibilidades que nos fueron dadas, a la vez que asumimos nuestro factor mortal, como dice Heidegger. Podríamos corregir nuestros problemas de consumismo y contaminación. Podríamos dejar de lado la vida privada y ayudar al conjunto al mundo. Podríamos dejar de lado nuestros orgullos y prejuicios y comprender al necesitado. Podríamos concientizar. Podríamos revolucionar. Podríamos volver a pensar el mundo.